Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Tener comida de calidad y en cantidad suficiente todos los días es algo que muchos damos por hecho. Sin embargo, millones de personas alrededor del mundo no pueden decir lo mismo. Datos recientes del Banco Mundial indican que 9.2% de la población humana padece hambre y hasta 29.6% vive en condiciones de inseguridad alimentaria de moderada a severa. Fenómenos como las pandemias, las guerras y, por supuesto, la alteración del clima agravan el problema. La pregunta ahora es, ¿podemos hacerle frente? Para pensar en las alternativas, hoy hemos invitado a dos especialistas. El primero de ellos es Marcela Ramos Espinosa, presidenta de Slow Food Chile. Dicha organización está presente en más de 150 países para facilitar el acceso a alimentos buenos, limpios y justos, mediante acciones como el consumo de productos locales y agroecológicos, su preparación casera y el disfrute de estos con familiares y amigos. Vamos a conocer más sobre tal iniciativa al regreso de nuestro ya tradicional recorrido por las noticias climáticas en distintos puntos del planeta. En Estados Unidos, una ligera mayoría de la población piensa que sus acciones individuales pueden reducir los efectos del cambio climático. Sin embargo, los habitantes del país que más dióxido de carbono ha liberado a la atmósfera desconocen en general cuáles son las medidas más efectivas. De acuerdo con una encuesta realizada en julio de este año por el Washington Post y la Universidad de Maryland, los estadounidenses a menudo sobreestiman acciones poco significativas en términos de reducción de emisiones, como reciclar, conducir despacio o cambiar su estufa de gas por una eléctrica. En cambio, minimizan otras capaces de hacer una diferencia, como disminuir su consumo de carne y lácteos o viajar menos en avión. Chris Feil, director del Instituto Stanford Woods para el Medio Ambiente, señala que la iniciativa individual que más puede ayudar a frenar el problema es votar por una agenda gubernamental respetuosa con el clima. El cambio climático, en conjunto con la contaminación del ambiente, la sobreexplotación de recursos y la fragmentación de los ecosistemas, está poniendo en grave peligro a la biodiversidad. Una de las múltiples formas de vida bajo amenaza es el quetzal. La distribución potencial de esta ave endémica de Mesoamérica va del sur de México hasta Panamá, pero es probable que durante los próximos 50 años se mantenga solo en una de las 21 regiones donde actualmente se le puede encontrar. Para contrarrestar el riesgo, un grupo de científicos realiza en la Reserva Biológica Monteverde de Costa Rica el proyecto Ojos sobre el Quetzal. Según CNN, este consiste en colocar nidos falsos que faciliten la reproducción de las aves y su monitoreo mediante cámaras trampa. En los 6 años que tiene la iniciativa, el quetzal no ha dejado de visitar los nidos artificiales, y por ello, los científicos del proyecto mantienen la esperanza de conservar a la especie. Debido al exceso de gases de efecto invernadero que provienen de las actividades humanas y a fenómenos cíclicos como el Niño, las temperaturas globales han alcanzado niveles sin precedentes y continuarán a la alza en los próximos 5 años. Así lo indican los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial. Por ello, científicos buscan en los puntos más recónditos del planeta pistas sobre cómo será la vida en una Tierra más caliente. Uno de estos sitios son las cuevas de Groenlandia, un verdadero desierto polar. La cadena CNN reportó que Gina Mosley, paleoclimatóloga de la Universidad de Innsbruck, ha extraído de ahí rocas que se formaron hace 500.000 de años, en una época más calurosa y húmeda que la actual. A partir de los datos que arrojan dichas muestras, se construyen modelos climáticos que brindan una idea de lo que nos depara el futuro. Tenemos que pensar en lo que podemos salvar, dice Mosley. Tengo mucha esperanza, pero tenemos que ser rápidos.
Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a comida suficiente, salubre y nutritiva. Chile ha gozado de una relativa seguridad alimentaria desde principios de los 90, pero esta podría verse amenazada por la inflación y las variaciones súbitas en el flujo global de alimentos. Para Marcela Ramos, activista y presidenta de Slow Food Chile, la alimentación es la actividad humana más importante en cualquier lugar en el que nos encontremos y no solo debe ser vista como un asunto de seguridad, sino de soberanía. Puede ser que podamos vivir un tiempo sin comprar ropa, puede ser que pasemos un tiempo con la luz cortada, sin un nuevo celular, o qué sé yo, pero la comida es algo necesario para la sobrevivencia. Entonces es una actividad diaria, es una actividad que requiere de muchos recursos, mucho esfuerzo, que requiere de tierra, que requiere de conocimientos, y nosotros por estos lados no hablamos solamente de seguridad alimentaria, no creemos que sea suficiente solamente con tener acceso o que el acceso al alimento esté asegurado. También creemos que es importante hablar de soberanía alimentaria, que significa que las personas tienen algún grado de decisión sobre qué comen. La soberanía alimentaria representa el derecho de los pueblos a elegir qué comer, cómo producirlo y la manera de consumirlo. Esto es un camino. No podemos cambiar de un momento a otro lo que lleva haciéndose durante los últimos, 200 años, hacia la producción estandarizada, hacia la producción en masa, hacia los monocultivos. Tenemos que ir hacia nosotros una forma nueva, que en el fondo es antigua, porque es recuperar lo que se hacía antes, y lo que hacen los pueblos originarios y los campesinos de todo el mundo, que tiene que ver, por ejemplo, con consumir los alimentos que se producen en la temporada. O sea, si yo en mis tierras no tengo tomates, por muy ricos que sean los tomates, tengo que tratar de esperar hasta que hayan tomates y no forzar a la naturaleza para que produzca tomates cuando no es su época. En vez de priorizar las demandas de los mercados internacionales y los intereses de las grandes corporaciones, el enfoque de soberanía alimentaria coloca en el centro las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos. Entonces, por ejemplo, una decisión consciente es decir, solo me voy a alimentar con cosas que sean de temporada y que se produzcan a lo más cerca posible de donde yo vivo. Al tomar esas decisiones, estamos apoyando a nuestros agricultores, a nuestros campesinos, y estamos disminuyendo el combustible que se ocupa para transportar los alimentos. Entonces por ahí va. Digo, en mi plato hay alimentos que se producen por mi vecina, por la persona que vive a menos de 1 kilómetro de donde vivo yo. Y eso es sumamente útil en estos días de crisis. Al respecto, un estudio de 2022 publicado en la revista Nature Food estimó que el transporte de comida contribuye con 1/5 de las emisiones provenientes de los sistemas alimentarios, pues no solo se movilizan alimentos, sino también insumos como fertilizantes, forraje y maquinaria. Por eso es que Marcela Ramos considera urgente retornar a prácticas ancestrales. Bueno, creo que en ese conocimiento está la esperanza de recuperar los ciclos vitales de nuestro planeta que están en peligro. No es solo que falte agua, no es solo que la temperatura del planeta esté subiendo, es que hay una rotura de los ciclos naturales. Y los pueblos originarios de todo el planeta, y aquí en América muchísimo, muy evidente, han mantenido porfiadamente sus conocimientos, su patrimonio cultural, a pesar de todo el esfuerzo que hay desde la industria por industrializarnos.
Yo vivo en un territorio muy chiquito al sur de Chile, en una isla, en un archipiélago que se llama Chiloé, que es un sitio de importancia agrícola, es un patrimonio agrícola mundial declarado por la FAO. ¿Y por qué? Bueno, porque acá en este territorio algunas personas con mucho esfuerzo y con mucha pelea desde la parte industrial, mantienen ese conocimiento. Gracias a esas personas, al día de hoy persisten alimentos clave para nuestra adaptación a los efectos irreversibles del cambio climático. Contarle a los que nos están escuchando que las papas que comemos vienen de este territorio, de aquí se fueron al resto del planeta. Y todavía hay, especialmente mujeres antiguas, señoras, ancianas, que guardan las semillas de papas muy antiguas que no se ven en otras partes del mundo y que a pesar de todo lo que desde el Estado les dicen que tienen que sembrar este tipo de papa, que tienen que usar este químico para fertilizar la tierra o para desmalezar, qué sé yo, ellos no hacen caso y porfiadamente esconden las semillas, las guardan, las mantienen, y es gracias a ese trabajo que llevan de miles de años que en este minuto tenemos semillas que nos permiten alimentarnos. No es gracias a los científicos, no es gracias a la academia, no es gracias a la universidad que en este minuto hay semillas que nos permiten alimentarnos. Pero este acto de resistencia no es fácil y demanda un esfuerzo con varias aristas. Tiene que ver con la educación, con la toma de conciencia, con el respeto al conocimiento de los pueblos originarios, al conocimiento de los campesinos, a darles el valor y el lugar que ellos tienen en este sistema, y entender que el sistema industrial no nos está llevando a un lugar muy bonito. Que la destrucción del bosque, de los ríos, de los humedales, no nos muestra un futuro muy bueno para todos. Quizás para algunos, unos poquitos, pero la mayoría sufre las consecuencias negativas de la contaminación, de la escasez de agua, de la destrucción de los territorios. Modificar la dinámica requiere en primera instancia de un posicionamiento político a diferentes escalas, incluyendo la escala individual. Como dice Slow Food, la comida es política, y cuando yo pongo algo en mi plato estoy tomando una decisión política. Por ejemplo, yo tomé la decisión política hace muchos años atrás de no consumir salmón, porque el salmón o la industria del salmón aquí en mi tierra la ha destruido y la sigue destruyendo. Chile produce 1/3 del salmón de cultivo del mundo, 1/3. Y las empresas que lo hacen tienen grandes conexiones con el sistema político chileno, y se les permite hacer muchísimo daño a nuestros territorios. Entonces yo decidí, yo ya no como más salmón, puede que sea rico, sé que es malo el salmón de cultivo porque contiene muchos químicos, antibióticos, fungicidas, plaguicidas y un montón de cosas, pero aparte de eso, yo decidí no consumir más salmón. Entonces, en el fondo, es decir, es tener la conciencia, es tener la información. Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria son diferentes pero complementarios, pues garantizar la alimentación de los pueblos solo es posible cuando sus gobiernos definen sus propias políticas. Uno de los impactos que más preocupan de dicha crisis es que atenta contra la seguridad alimentaria. Esta se define como tener alimentos suficientes y de calidad para toda la población humana. ¿De qué manera y a qué grado el cambio climático puede impedir que la comida llegue hasta nuestra mesa? ¿Cuánto afecta al ambiente el modo en que nos alimentamos? Hoy indagaremos en este tema orientados por nuestro segundo especialista, Eric de la Barrera,
quien es parte del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Frecuentemente olvidamos que nuestra alimentación en menor o mayor medida conlleva desechar lo que no alcanzamos a comer. Eric de la Barrera nos habla de las consecuencias. Hay una estimación de FAO que varias personas han cuestionado, que dice que si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería como el tercer país más contaminante en términos de gases de efecto invernadero del planeta. Asimismo, los sistemas alimentarios y sus distintos componentes tienen oportunidades de sostenibilidad a escala de país. Pues México tiene la ventaja, llamémosle así, de que casi la mitad del territorio ya de por sí era árido o semiárido. Entonces, de todas formas, a lo largo de nuestra historia hemos desarrollado diferentes cultivos que ya están adaptados, incluyendo algunas variedades de maíz. Entonces hay que echar mano de esas. Y de otros cultivos que, además de ser populares en nuestra mesa, pueden nutrir lo que comeremos en el futuro. El cultivo del nopal, de esta Topuntia ficus indica, de algunas especies asociadas que se conoce como palma en Brasil, y pues, de ese cactus aplanado que está en el sello en el escudo nacional. Entonces ese pues, se cultiva en más de 1 millón de hectáreas en todo el mundo, y sobre todo para forraje. Están utilizándolo ahora en varios lugares como sustituto de pastos que también exóticos en otros lados, que requieren más agua. Entonces se puede echar mano de plantas como el nopal para producir comida o frutas o insumos para forrajes para el ganado. No obstante, la discusión en torno a esta clase de propuestas debe permanecer abierta para que la seguridad alimentaria no se logre a expensas del planeta. También ha sido muy controversial el seguir consumiendo carne. Se habla de cómo, y en realidad sí hay que hacerlo, todos deberíamos comer menos carne, porque también la producción de animales tiene consecuencias ambientales más severas que la producción de plantas, pero hay lugares, sobre todo zonas semiáridas, en las que lo que puede crecer son plantas que no son comestibles para la gente, y la única forma de transformarlo en alimento nutritivo para la gente es a través de chivos, por ejemplo, que pueden o aves, por ejemplo, también pollos. Entonces también esa es otra oportunidad en escala más pequeña. Y otra pues es zonificar tener muy en cuenta las zonas climatológicas y agrícolas y la vocación de cada lugar. Lo que debemos evitar es que se repitan errores como el que describe Eric de la Barrera. Un caso muy sonado es la producción de alfalfa en Coahuila, en el desierto de Coahuila y Chihuahua, utilizando agua del subsuelo y alfalfa, aunque es un forraje muy nutritivo, porque pues, es una leguminosa, entonces además fija nitrógeno en el suelo y tiene muchas ventajas, pero consume muchísima agua. Entonces pues tendríamos que pensar en forrajes como el nopal y nada más enriquecerlo con alguna forma de proteína para producir. Por otro lado, tenemos que asumir que el cambio climático probablemente hará de las suyas y es necesario estar preparado. Pues con este aumento en la temperatura, también se acelera el metabolismo de plagas y enfermedades. Por ejemplo, pues los hongos necesitan calorcito y agua. Entonces, si está más caliente y árboles y plantas de sombra, por ejemplo el café, en época de lluvia, pues son más susceptibles a llenarse de roya. Y por ejemplo, para el caso del maíz, pues algunas de las plagas que son insectos, también su metabolismo, su fisiología se acelera con las temperaturas más altas. Y entonces, pues justo recientemente encontramos que pues se acelera el ciclo de vida de algunas de estas plagas y en lugar de tener una
digamos, una generación por periodo de cosecha, pues puedes tener varias. Entonces eso también te acelera el impacto posible de las plagas, además de que con los inviernos más cálidos pues no se alcanzan a morir y entonces se mantiene la plaga todo el año. Entonces ahí también tendríamos que tener un sistema nacional de seguimiento de plagas para saber dónde hubo infestaciones, para tener más claro dónde conviene o no conviene sembrar ciertos cultivos para así irlos moviendo y también poder usar menos agroquímicos, menos pesticidas. Pero, ¿qué tanto se está reflejando este conocimiento científico en políticas públicas de adaptación al cambio climático? Creo que el sector agrícola sí ha sido muy, muy cuidadoso en ese sentido y se ha impulsado ciertos cultivos y ciertas variedades, ciertas tecnologías, apoyar ciertas tecnologías en las diferentes regiones del país. Entonces, creo que en ese sentido va más o menos bien. Y caso parecido, pues es también toda esta producción agrícola para exportación. Nada más esa, pues sí, eligen muy, muy cuidadosamente las regiones donde cultivar, pero como eso sí es intensiva en energía, intensiva en insumos, creo que ahí es una cosa, un aspecto que tenemos que vigilar con más cuidado porque en algunos casos pues es una extracción que podría considerarse depredadora. El reto es evidente y hay que aprender de las lecciones previas. Por ejemplo, pues el caso del aguacate que tiene ya desmontado todo el bosque de Michoacán y recientemente Jalisco logró los primeros exportación de aguacate jalisciense, entonces también ya van sobre los bosques de montaña del estado de Jalisco. Entonces, pues eso es un problema. Es importante recordar que todavía estamos a tiempo de virar rumbo a una seguridad alimentaria que responda al cambio climático. Los modelos de cambio climático cada vez mejoran más, entonces tenemos una mejor idea de hacia dónde, de la trayectoria que va a seguir pues digamos que el promedio del cambio. Otra cosa que sí tienen que resolver los científicos del clima es cómo predecir estos eventos extremos, por lo menos la magnitud. Y además de las tecnologías, pues también podemos tomar algunas iniciativas como consumidores, por ejemplo en las ciudades, apoyar producciones locales de hortalizas que sean relevantes para las dietas en cada ciudad. Y entonces es una combinación de moverle más a lo high-tech, pero también adoptar prácticas agroecológicas en las que este agrosistema simplificado en el que nomás tienes tu cultivo y le echas venenos para que no crezca más, tratarlo de mover un poco más hacia a ecosistemas más naturales en los que justo la diversidad de microorganismos y de insectos y de otras plantas blindan a la producción agrícola de interés. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo. Muchas gracias por habernos acompañado.